¿Seguimos? Sí. Bueno, me llaman Alex San Pedro, pero yo en realidad no me llamo así. Y la iglesia, siempre digo, la iglesia, estamos cansados de escuchar que somos nosotros, ¿no? No es el local, pero a veces la iglesia parece un teatro en el sentido de que somos todos muy artistas, ¿eh? Somos todos unos grandes actores evangélicos y nos gusta siempre dar la mejor imagen, pero esa imagen no es real. Todos sabemos que Dios todavía no ha terminado con nosotros y que somos lo que somos por su gracia. Y la iglesia no debería parecer un teatro en cuanto a relaciones, debería ser más bien una familia. La metáfora favorita de Pablo en sus cartas es que la iglesia es una familia, es donde más se repite. Y en un teatro tú puedes esconder quién eres, pero en casa todo se sabe. Y aún así nos queremos. Y a mí me encanta que sea así, porque solo cuando uno es íntegro, cuando uno es uno mismo, es que el Señor puede trabajar. Por eso Jesús, el pecado más terrible, Jesús aguantaba todos los pecados. ¿Tú te acuerdas? Jesús aguantaba todos los pecados. Yo digo, da igual el pecado que te inventases, a Jesús no le sorprendía. Yo alucino, pero había un pecado que Jesús, permíteme la expresividad, Jesús, agárrame Pedro que no sé lo que le hago. ¿Cuál era? ¿Hay de vosotros fariseos? Hipócrita significa un actor griego. Hay de vosotros que sois muy buenos actores. Dios aborrece las máscaras, incluso las máscaras cristianas. Creo que son las que más aborrece. Que seamos nosotros mismos, para que Dios obre en nuestro corazón. Ahora, esto lo digo porque yo no me llamo Alex San Pedro. Ese es mi nombre artístico, es como Alejandro Sanz. No sé si a quién le gusta Alejandro Sanz, pero Alejandro Sanz no se llama Alejandro Sanz, se llama Alejandro Sánchez. Pero Sánchez no tiene tanto glamour. Sanz, ¿no? Yo no me llamo Alex San Pedro. Mi verdadero nombre, me lo voy a decir porque quiero ser transparente y quiero ser yo desde aquí, me da igual. Yo me llamo José Alejandro San Pedro Ángel. El nombre que pone mi DNI. Y estos apellidos tan bonitos, tan santitos y tan angelicales me dan una apariencia de piedad que en realidad no tengo, ¿de acuerdo? Así que te voy a hablar de pecador redimido a pecador redimido, ni más ni menos. Hay un libro de Henry Nouwen que me gusta mucho que se llama El sanador herido. No predicamos porque estamos sanados, sino porque Dios nos está sanando. Y vamos juntos en el camino de santificación, juntos haciendo ejercicio de nuestros dones, ¿de acuerdo? He venido con gente de mi banda. Tengo a Ezequiel Caramuti y a Pablito Bausá desde Argentina, creo que desde Rosario y San Nicolás. Luego tengo a Walter Dueñas, que es del Salvador. ¡Aleluya! Y luego tengo... a los argentinos les han aplaudido. ¿Qué pasa aquí con los argentinos? Alucinando, ¿no? Ok. Sí. Y luego mi hermanito pequeño que se llama Guille San Pedro, que es el que está allí, el del tambor, ese viene desde mi casa, ¿de acuerdo? Mi hermano Guille de Valencia, de mi casa, él es valenciano de pura cepa, bueno, madre malagueña, padre valenciano. Y permitidme un minuto de publicidad. Ahí atrás, justo donde está mi hermano pequeño, que no sé si lo veréis, es el pequeñín que está allá atrás. ¿Sabéis que yo le pegaba de pequeño? Porque hermano mayor, ¿quiénes son hermanos mayores aquí? Los hermanos mayores hemos calzado más de una a nuestros hermanos pequeños. Lo que pasa es que cuando dan el estirón ya, por lo menos cuando mi hermano dio el estirón yo ya me lo pensé, le compré una batería, digo, ya pégate con esto y ya no tal. Pero bueno, mi hermano pequeño que está allí y algunas personas que nos ayudarán, hemos traído algunos materiales de música, permitidme 30 segundos. Acabamos de sacar un último CD, que es este, que no sé qué color es este, soy un poco daltónico, pero están estos dos antiguos y este CD. Si nos queréis echar una mano y para seguir haciendo cosas y pensáis que podemos ser bendición para vuestro coche y para vuestra casa, podéis adquirirlos. Y también tengo un libro que se llama Igleburger, no es un libro de recetas, sino es un libro donde intento hablar acerca de que la iglesia no puede ser un lugar de consumismo espiritual, sino una iglesia donde hacemos discípulos.
No es una iglesia solamente para solucionar problemas, sino para enviar a la gente a cumplir con la misión para la cual ha sido llamada, ¿de acuerdo? Entonces, usando la metáfora de la comida rápida, os digo que esto no es para una hamburguesa, esto es carne de la buena, esto es un bistec como Dios manda. Así que, bueno, ahí está el que lo quiera. Gracias. Y ahora sí a cosas importantes. Vamos a la palabra, ¿te parece? ¿Sí? Lucas capítulo 15. Justo antes de la parábola de mayordomo infiel, que está en Lucas 16, una parábola muy complicada. Por cierto, la canción de mayordomo infiel, nudista de jardín, es Adán, ¿de acuerdo? No estoy proponiendo ningún tipo de oficio raro, ni nada, ¿de acuerdo? Simplemente, Adán, tenemos que restaurar el Edén. Ese es el nudista de jardín. En Lucas capítulo 15, nos encontramos una situación muy genial. Hay tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido o los hijos perdidos. Y va a ser muy sencillito este mensaje. Me vais a ayudar a predicar. Parece ser que sois gente bastante que os gusta interactuar, a mí me gusta hacer preguntas. En el versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. ¿Quiénes eran los publicanos de la época? Bueno, los publicanos eran aquellos que, si se me permite la expresión, habían vendido su alma al diablo. Servían a un pueblo extranjero que tenía oprimido a Israel y cobraban impuestos. Y además se aprovechaban de su posición político-administrativa para robar dinero. Uno de los jefes de los publicanos más conocidos, porque está en la Biblia, es Zaqueo. ¿Te acuerdas? Zaqueo era el jefe de los publicanos de Jericó y era un ladrón de guante blanco que robaba absolutamente todo. Yo siempre digo, claro, con ese nombre, ¿qué vas a hacer? Y si eres latino, Zaqueo, ¿cómo se dice en modo latino? Dígalo, Zaqueo. Saqueo. ¿Y con ese nombre qué vas a hacer? Saquear. No hace otra cosa con ese nombre. Ese hombre se dedicaba a saquear. Pues esa era la clase de personas que eran los publicanos. ¿Quiénes serían los publicanos hoy en Badalona, en el siglo XXI? Nombres y apellidos no, pero oficios. ¿Quiénes serían los publicanos? A ver, ¿no se está grabando esto? Esperemos. Ayúdame a predicar. Algunos políticos, sí, sin duda. Hacienda somos todos, dicen, ¿eh? Sí, ¿qué más? Sí, algunos de esos, algunos del fisco, sí, claro que sí. Todos esos son los publicanos de nuestra época. Pero no solamente el versículo lo dice los publicanos, también dice los pecadores. ¿Y quiénes eran los pecadores? Obviamente usted que es evangélico de cuna, que tiene el carnet desde que nació, usted me dirá, pecadores somos todos. Sí, pero en este contexto la palabra pecador hacía alusión a un tipo de pecador concreto, a un pecador excelente, a un pecador de pata negra. Eran, por ejemplo, aquellas personas que tenían oficios de dudosa moralidad, oficios de la noche, mujeres de la noche. Eran también ladrones. También los gentiles eran vistos como pecadores porque no eran como ellos. Y también los enfermos. La gente que era enferma pensaban que eran todos unos pecadores y eran unos inmundos. Esos eran los pecadores de aquella época. ¿Quiénes serían los pecadores? No me diga todos, que ya sé que todos entienden, ¿vale? Pero ¿quiénes serían los pecadores hoy en nuestra sociedad, en el siglo XXI? ¿Puedes decirme oficios o cuestiones? ¿Quiénes serían los pecadores? Narcotraficantes, ¿qué más? No se vale repetir. ¿Qué más? Prostitutas, ¿qué más? Ladrones, todo lo que tiene que ver con la drogadicción, todo el negocio de la droga, el negocio del sexo, el alcoholismo, ¿verdad? Todos esos. Pues mire el versículo 1 cómo nos atrapa. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y mis hermanos, la iglesia está llamada a ser como Jesús, a ser atractiva para publicanos y pecadores. Y me pregunto, yo no conozco esta iglesia, pero me pregunto si esta iglesia está dispuesta a ser una iglesia que se llena de pecadores y de publicanos, para que puedan escuchar la esperanza de Jesús. Porque yo sé que Jesús jamás abarató el mensaje. Yo sé que Jesús no les acariciaba el lomo. ¡Ay, qué bien pecas! No, pero Jesús les miraba con una mirada de aceptación que no encontraban en ningún sitio. Cuando Jesús veía a los pecadores, cuando Jesús veía a los publicanos, claro que ellos sabían que tenían que cambiar. Mira lo que hizo con Zaqueo. Pero fíjate, con Zaqueo, ¿lo juzgó? No, lo miró. Estaba Zaqueo ahí subido a un árbol y le dijo: Frodo, bájate de ahí, porque esta noche voy a... Jesús invitaba, yo no sé, Jesús era muy de autoinvitarse. No sé si te has dado cuenta de la Biblia. A veces obviamos estos detalles. Dice: Zaqueo,
bájate de ahí, que esta noche voy a tu casa a cenar. Escucha, somos 13. Ojo, ojo con Jesús. Se van a... Y esto para Jesús él era un profeta. Y él no podía juntarse con esa chusma. Pero él dignificó a Zaqueo. Porque el milagro no es que Zaqueo se subiera a un árbol y viera a Jesús. El milagro es que Jesús vio a Zaqueo. Y Dios esta mañana quiere verte a ti. Dios ve a través de tu pecado, de que seas un publicano, da igual. Dios ve en ti no solamente un pecador, también ve un hijo en potencia. Cuando Jesús vio a Zaqueo, no veía el mayor ladrón de Jericó, vio la persona más generosa de Jericó. Y se esforzó para transformar a Zaqueo del ladrón más grande de Jericó a la persona más generosa de Jericó. Eso es lo que Dios quiere hacer esta mañana contigo. Y me pregunto si la iglesia vamos a ser como Jesús, como miel para las abejas. ¿Estamos dispuestos a que la persona que se sienta a tu lado sea uno de esos pecadores y publicanos o no? Esa es la gran pregunta. Se acercaban a Jesús para oírle. Solo en Jesús tienen esperanza, ¿verdad? Lo malo de esto, del versículo 1, es que después viene el versículo 2. Y dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe, y con ellos come. Los fariseos y los escribas eran los profesionales de la religión de la época. Ojo, siempre que aparece un fariseo en la Biblia parece que es el malo de la película, como los orcos del Señor de los Anillos. Si es un orco, es malo. Oye, ¿tú qué sabes? A lo mejor tiene una mujer, tiene hijos, y cuando lo mata el elfo, igual, pues le está dejando viuda a una mujer, no lo sé, orca, no sé. Los fariseos no eran tan mala gente, ¿eh? Ojo, muchos de ellos se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Desde Génesis hasta Malaquías. ¿Cuántos versículos te sabes tú? Y Jesús lloró. De memoria. Hacían largas oraciones, oraban mucho, ayunaban 3 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayunas tú a la semana? Yo siempre digo que yo soy más fariseo que ellos porque yo ayuno 3 veces al día. Del desayuno a la comida, ayuno. De la comida a la cena, otro ayuno. Y de la cena al desayuno, que por eso se llama así, desayuno, ayuno. 3 veces ayuno. Cuidado, los fariseos hacían buenas obras. Los escribas eran doctores de la ley. Su pecado no era que sabían mucho, ni que eran buenos creyentes. Su pecado era la autosuficiencia. Ellos estaban cerca de Jesús, pero miraban por encima del hombro a los pecadores y a los publicanos y se pensaban mejores. Y teniendo la esperanza delante, la esperanza para su corazón, no le escuchaban, sino que murmuraban. Se escuchaban a sí mismos. Y condenaban a Jesús. Y me encanta esta condena de Jesús, porque es que define perfectamente cómo es el Señor para el que yo trabajo. A los pecadores recibe. Y con ellos come. Él recibe a los pecadores. Pero no solamente les recibe. Cuando tú te sentabas a comer con alguien, tú no te podías sentar a comer en la mesa con cualquiera. Pero cuando tú te sentabas a la mesa con alguien, tú estabas diciendo, me identifico contigo. Tú eres como yo. Y la mesa de Jesús es una mesa, no solamente Él se sienta en la mesa, sino que Él pone una mesa que es suya. Y dice, ¿tú eres pecador? Sí, pues siéntate, te invito a cenar. Porque la única condición para sentarte en la mesa de Jesús es que tú reconozcas que solo en esa mesa hay alimento para tu alma. Solo en esa mesa hay esperanza. Solo en esa mesa está el pan que puede saciar los anhelos más profundos de tu corazón. Si tú entiendes que necesitas esa mesa es para ti. Porque Jesús recibe a los pecadores y con ellos come. Ahora, ojo, tú tienes que decidir de qué club quieres ser, si los del versículo 1 o los del versículo 2, porque en realidad todos son pecadores, solo que unos lo saben y otros no. Del 1, ¿verdad, hermana? Muy bien, Dios te bendiga. Porque si eres del 2, cuidado, porque yo voy a predicar, todavía no he empezado. Pero no es verdad que la palabra de Dios siempre hace efecto. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Y la palabra de Dios, la semilla es la misma, pero depende de la tierra que dé fruto o no. Dependiendo si eres de los del 1 o los del 2, la palabra puede tener efecto en ti o no. Porque depende de la tierra en muchos casos que dé fruto. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice Santiago, el hermano pequeño de Jesús, engañándoos a vosotros mismos. No te engañes,
oír no te bendice hacer. Porque la palabra de Dios ha sido creada para ser obedecida. No solamente escuchada, porque si escuchas y no haces nada, casi que es peor. Porque como que te vacunas espiritualmente. ¿Cuántas prédicas has escuchado tú? Haz cálculos. Cientos, miles. Pero lo que te bendice es poner por obra la palabra de Dios. Porque no te equivoques, no te engañes. Escuchar es importante, porque la fe viene por el oír, pero hay que ponerla en práctica. Decide si quieres ser del 1 o del 2, ¿de acuerdo? Entonces, después del 2, ¿cuál viene? El 3. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿O qué haría yo? Bueno, el versículo 3 dice, entonces él le refirió esta parábola. Yo sé que algunos predicadores hubieran dicho, bueno, pues voy a hacer una prédica donde voy a demostrar que yo soy Dios, ¿no? Si hubiera sido Jesús, voy a hacer aquí un montón de cosas para que quede evidente que yo soy Dios. Voy a hacer 3 puntos, voy a hacer una predicación de estas bautistas, 3 puntos con 3 subpuntos con conclusión, perfecta, una exégesis extraordinaria, y voy a hacer algo increíble para que quede evidente que yo soy Dios, y que si no creen en mí, es que no tienen la altura espiritual ni la altura intelectual para entenderme. No, Jesús no era así, porque yo trabajo para un Dios. ¿A cuántos les sorprende la grandeza de Dios? A mí me alucina, o sea, pero claro, se presupone normal en un sentido, o sea, si eres Dios, eres grande. Lo increíble de este Dios es que siendo tan grande sea humilde. Eso es lo que a mí me descuadra todo. Es que Dios siendo tan grande se hiciese pequeño. Yo tengo un Dios tan grande y tan seguro de sí mismo que se deja rechazar. El Dios de los cielos y de la tierra respeta tu voluntad. No porque tu voluntad sea nada, sino porque Él es tan grande y tan generoso que Él ha creado voluntades externas a Él que puedan tomar decisiones eternas. Él se deja rechazar. Mi Señor Jesús no iba con el hacha. Él entonces le refirió una parábola, un aparente cuento de niños, pero que a lo mejor escondía la verdad que había en tu corazón. Y tú tenías que decidir si ese cuento de niños era tu historia o no. Jesús dejaba en el oyente si quería entender lo que estaba diciendo Él. Por eso cuando Él terminaba de predicar, ¿qué solía decir? Bueno, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y Él les contó de una manera súper creativa esta historia. Él dijo en el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Hay valles entre montaña y montaña, por supuesto, y baja una neblina al amanecer o al atardecer tan densa que no se ve nada, está totalmente oscuro. Y las ovejas son animales, vamos a decir, no muy inteligentes, ¿de acuerdo? No tienen mucho sentido de la orientación. Y necesitan orientarse. Y en ese momento de oscuridad no ven absolutamente nada, están en ese valle totalmente perdidas. Pero por eso, un compositor de canciones que sabía algo de ovejas, compuso un salmo que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¡Yeja! Ahí está el pastor. Aunque estés en un valle, si oyes la voz del pastor, está todo ok. Pero hay de ti si estás en la cima de tu vida y no oyes la voz del pastor. Eso es más peligroso. Porque una oveja solitaria es una oveja muerta. Es carne de lobo. Tiene los días contados. Porque mis hermanos, ¿qué es ser cristiano? ¿Sabes qué es ser cristiano? Ser cristiano es leer mucho la Biblia, orar mucho, venir mucho a la iglesia, dar muchas ofrendas, hacer discípulos. Todo eso está bien, es genial. Pero si tuviéramos que definir qué es ser cristiano, qué es ser de los suyos, de los de Jesús, en una frase, ¿qué diríamos? ¿Jesús dijo algo acerca del tema? Claro que sí. Él dijo en Juan capítulo 10 una cosa muy sencilla y muy complicada a la vez. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Así de sencillo. Entonces me vienen varias preguntas desde el cielo. Número 1, ¿oyes a Dios? Y número 2, ¿le sigues? Porque esta ovejita nuestra, la gran protagonista de esta mañana, ¿sabes cuál es su problema? En resumidas cuentas, es que se cree cabra. Esta ovejita se cree cabra, una cabra montesa. Y ya sabéis que la cabra siempre tira. Esta oveja toma decisiones por sí misma, porque esta oveja tiene el mismo problema que tengo yo. Voy a confesar algo, estamos hablando de transparencia. Yo tengo un problema. ¿Saben qué me pasa a mí? Que yo oigo
voces. Y tú no les caes bien. Yo oigo voces. Oigo voces que me quieren pastorear. Oigo voces que quieren que tome decisiones. Porque todo el mundo, mira, el ser humano ha sido creado para seguir una voz. Todo el mundo sigue a las voces. Y te voy a decir algunas voces que yo oigo, por si te sientes identificado. Yo oigo la voz de mi egoísmo. Oigo la voz de mi orgullo. Oigo la voz de mis envidias. Oigo la voz de mis intereses personales. Oigo la voz de mis heridas. Oigo la voz de mi sexualidad mal entendida. Oigo voces constantemente. Oigo la voz de mis traumas. Oigo la voz de mis padres. Oigo la voz de la sociedad. Yo oigo voces que quieren que tome decisiones, que quieren pastorearme. Porque esta mañana yo no sé quién eres, pero yo sé que tú eres pastoreado por algo o por alguien. Porque la pregunta no es si tienes o no tienes pastor, la pregunta es ¿quién es tu pastor? ¿Qué o quién pastorea tu vida? Pero yo quiero decirte que todas esas voces que oyes fuera de Jesús, la Biblia dice que son asalariados. Y cuando venga el lobo, te van a vender. Y hay muchos lobos en la vida, pero hay un lobo que nos va a venir a todos, que es el lobo de la muerte. Y el único pastor que va a dar la cara y que va a atravesar ese valle contigo se llama Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que te recomiendo que tu pastor sea Jesús, que escuches su voz constantemente, porque Él te va a guiar a verdes pastos. Escucha su voz. Pero esta ovejita decidió pasar, ser una cabra, y se fue, sin saber que era carne de lobo. Porque una oveja solitaria es una oveja muerta. Si no tiene pastor, está totalmente indefensa. Mis hermanos, hemos sido creados para vivir en comunidad y para seguir la voz del pastor. No hay ningún cristiano solitario por ahí que haya sobrevivido. No conozco, yo no sé si tú conoces, pero yo no conozco ningún cristiano solitario que haya decidido ir a la suya, en plan como una cabra, y haya sobrevivido. Ha venido el lobo. Ha venido el lobo. Bueno, solo conozco un hermano vivo que podría ser una oveja solitaria y sobrevivir. El único, se llama Chuck Norris. Pero el resto de nosotros mortales no podemos sobrevivir. Y ni siquiera Chuck Norris, porque el otro día leí una noticia, ¿saben qué? En Texas, que es un Chuck Norris, que es cristiano, ¿se ha hecho pastor? ¿Pastor Chuck Norris? ¿Quién peca en esa iglesia? Tiene mucho valor. ¿Te imaginas que te llama Chuck Norris? Pastor Norris. Te llama al despacho. Está frío. La disciplina de Chuck Norris, bueno. Ni Chuck Norris. Entonces tú menos, ¿verdad? Ahora, esta oveja se pierde y ya dejamos a la oveja porque realmente nuestra visión tiene que ponerse en el pastor, porque deja las 99 y va tras la que se perdió. Oigan, mis hermanos, ¿cuánto vale una oveja comparada con 99? Lo hemos dicho antes. ¿Sabes cuánto vale? Nada. Una oveja desobediente comparada con 99 ovejas obedientes no vale absolutamente nada. Y mis hermanos, a veces nos han contado la historia al revés. Nos han dicho lo siguiente, permítanme la confianza. Nos han dicho, tú vales tanto, tienes tanto valor, que en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están tan tristes de que tú no estás. Ay, pobre, ¿dónde está Alex? Alex vale tanto, lo queremos aquí en el cielo. No podemos vivir sin Alex, llevamos una eternidad sin Alex. ¿Esto cómo puede ser? Con lo importante que es Alex. ¿Quién irá? Entonces nos cuenta la historia que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre decía, ¿y quién irá? ¿Y quién irá por Alex? Porque Alex es súper importante para nosotros y no podemos vivir sin él. ¿Quién irá? Y entonces el Hijo dijo, yo, papá, yo iré, yo moriré por él y entonces lo salvaré porque es tan importante para nosotros que tenemos que morir por él. Y entonces el Espíritu Santo dijo, no, y el Padre, no, bueno, ves, hijo, no, bueno, yo iré y naceré y viviré porque Alex es tan importante. Pero ese no es el Evangelio. Miren, yo no valgo nada, pero Dios decidió amarme. No es que yo valgo y por eso Dios me ama, es que Dios me ama y por eso yo valgo. Porque si Dios no me ama, si no hay un ser eterno que me ama desde la eternidad, yo solo soy un montón de átomos destinado a la desintegración, que tiene la maldición de saber que existe, cuya conciencia solo es una ilusión. ¿Ha entendido eso?
Los que ven Big Bang Theory, quizás sí. Es una serie. ¿Cuánto vale esa oveja? Esa oveja no vale nada. Pero ¿saben qué? En el momento en que el pastor decide dejar las 99 en el desierto e ir a por la que se perdió, esa oveja vale exactamente un rebaño entero. Pero no porque la oveja lo valga en sí misma, sino porque el amor del pastor da valor a esa oveja. Bueno, y eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Si no, la oveja es carne de lobo. Y dice, ¿has visto cuánto da un versículo? Jesús era un genio. Aquí nosotros dándole vueltas, pero es que ella era una pregunta retórica. Pero dice, va tras la que se perdió hasta encontrarla. O sea, da por hecho que la encuentra. ¿Qué tiene que hacer el pastor? El pastor lo que tiene que hacer es ir el camino andado, volver para atrás, porque la oveja no se va a ir, no es Willy Fox, no se va a ir tan lejos. Y la va a encontrar. Porque lo que a ti te parece un mundo, para Dios es un lugar sencillo de encontrarte. La encuentra. ¿De qué depende que la oveja sea encontrada? ¿De que la oveja sea inteligente? No. ¿Tiene mérito la oveja ser encontrada? No. Bueno, como mucho, no hace nada. Como nosotros. ¿De qué depende que la oveja sea encontrada? De la calidad del pastor. Y yo no voy a hacer teología de lo que voy a decir. Esto es lo que es para mi vida, ¿de acuerdo? O sea, esto es lo que yo he quedado con el Señor así. Yo he quedado así. Yo no sé tú, pero yo he quedado así. Mira. Si tu pastor es Jesús, ya puedes correr. Que Él te va a encontrar. ¿Tú te crees que corres más que tu pastor? ¿Dónde vas? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, ahí estás. Y si bajo a los abismos, está Jesús aquí. Ya puedes correr. Que tu pastor corre más que tú. O corre más que tú. Lo que pasa... Espera. Lo que pasa es que, como dice José Mota, ir para nada. Ir para la tontería. Cuando uno entiende eso, de que el amor de Dios te alcanza donde sea, ¿para qué te vas a ir? Te ahorras la ida y la vuelta, ir para una tontería, pues ya te entiendes. Porque el amor de Dios lo que hace es que te quita las ganas de huir. Uno ya no peca tranquilo, ¿no le pasa, hermana? Que uno va a pecar. Yo a veces me levanto y digo, uy, qué ganas tengo de pecar hoy. Y me levanto con unas ganas de pecar locas. Y vas a pecar como antaño, como antes pecabas que te quedaba un tirrinín. Vas a pecar. Y es como ir a un chino, ¿no? Agridulce. Ya no te sabe el pecado igual. Porque tiene el Espíritu Santo ahí, porque ¿de dónde? Es que está ahí. Te dice, ya ni peco. Ya. Me hago entender, mis hermanos. Esa es la verdad. Si te quitan las ganas, el amor de Dios te transforma. Total. Bueno, pues ya. Vamos a avanzar, ¿de acuerdo? ¿Estáis bien? Bien. Ya la hemos encontrado. ¿De acuerdo? Versículo 15. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos teorías, porque, en primer lugar, ¿tú cuánto crees que pesa una oveja de esas? ¿En kilos? 70. 70 kilos, esa. Claro, es el pastor. No es pastor por algo, porque sabe los kilos que pesa una oveja, porque, hombre, ha criado él, la lana, todo. Mira. Claro, no, ¿sí o no? No sabe lo que pesa, pues esto tal, y uno conoce las ovejas. El buen pastor conoce a las ovejas. A ver. 70 kilos, ni más ni menos. ¿Tú sabes el gozo que produce ponerse 70 kilos en la espalda? ¡Oh! ¡Qué gozo! ¿Por qué se la pone en la espalda? Bueno, hay dos teorías. Yo te voy a decir las dos. Tú te quedas con cualquiera, yo te digo la que yo pienso. Podemos seguir siendo hermanos y no pasa nada. Ya cuando vayas al cielo verás que yo tengo razón y ya está. ¿De acuerdo? No pasa nada. La primera teoría es que el pastor encuentra a la oveja herida. Y como la encuentra herida, no tiene más remedio que sanarla y ponerla en sus hombros gozoso y llevarla a casa. Ahora, si eso es así, es posible que la oveja se haya quedado atrás, no por culpa de la oveja, sino porque se hizo daño. Y el pastor no tuvo la prudencia de cuidar de que había una oveja que estaba herida. Ahora, hay una teoría que no tengo tiempo de explicar demasiado en profundidad, pero que está basada en textos de la Biblia, de Génesis, de Hebreos, de la carta de Ezequiel, de algunas cartas de Pablo,
y de una tradición que hasta hoy todavía los pastores hacen en Palestina. Algunos pastores bereberes, algunos pastores nómadas, todavía tienen esta costumbre. Y es que cuando el pastor encuentra a la oveja, es el propio pastor el que con su vara le rompe la pierna a la oveja. El pastor le rompe la pierna a la oveja y la sana, la pone sobre los hombros gozoso y la lleva a casa. Ahora, yo no soy muy inteligente, pero si el pastor hace eso para castigar a la oveja nada más, si yo hubiera sido pastor, yo no soy un pastor excepcional, pero si hubiera sido pastor, yo encuentro a la oveja, ¿de acuerdo? La llevo a casa, en casa le rompo las piernas y me ahorro el gozo. ¿No? Eso yo. Pero no. El pastor no está haciendo eso para castigar a la oveja. Porque la tradición y los textos dicen que el pastor quebranta la pierna de la oveja, la sana, la carga en sus hombros gozoso y de camino a casa se pone a hablar con ella. Y empieza a decirle: esta es mi voz. Mi voz es tu vida. Mi voz es tu vida. Has tenido suerte de que yo te haya encontrado antes que el lobo. Y asocia que cuando dejas de escuchar mi voz, tarde o temprano va a venir un quebrantamiento. Porque yo estoy aquí para salvarte, para vendar tus heridas y para cargarte. Pero no te alejes de mí, porque mi voz es tu vida. Miren, Dios no hace nada, y esto quizá suena un poco fuerte para algunos, quizá para otros no, pero yo quiero decirte algo. Dios es incapaz de hacer nada que no sea por amor. Porque Dios es amor. No puede hacer... Es que no existe lógicamente una acción de Dios que no sea por amor, porque sería negar su naturaleza, y Dios al que ama, disciplina. O sea, porque es un buen padre. ¿O qué padre? Mira, un padre que no disciplina a sus hijos es un mal padre. Un mal padre. Ese amor de los Teletubbies no es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor de padre, un amor que por amor corrige. Un padre es incapaz, un buen padre es incapaz de hacer nada por su hijo que no sea por amor. Hasta la disciplina. Y Dios es amor, Dios es papá. Y yo no soy padre todavía, pero he sido hijo. Y desde la perspectiva de hijo, mi padre me decía unas cosas. Mi padre a veces he tenido conversaciones con mi padre. Él me ha corregido en algunas conversaciones, diálogos que hemos tenido juntos. Que está muy de moda ahora dialogar. Y mi padre... Así. Así, yo también me quedaba callado también. Y mi padre cuando dialogaba conmigo, me decía, Alex, me duele más a mí que a ti. Yo decía, papá, eso no está demostrado. Eso no está demostrado. Porque yo te estoy diciendo, a mí me duele. Yo no sé si a ti te está dando, a lo mejor te está dando un tirón en el brazo o algo, pero a mí me está doliendo. Pero con el tiempo he crecido y me he dado cuenta de que sí, que a un verdadero padre la disciplina le duele. ¿Y sabes qué? A Dios le duele más. Disciplinarme a mí, transformarme a mí, le costó su propia muerte. La cruz. Para yo cambiar, Él tuvo que morir por mí. A papá le duele más. A papá le duele más. Porque Dios al que ama disciplina. Ahora, cuando esta oveja se sana y ya puede andar por sí misma, ¿tú sabes cuánto se aleja del pastor? ¿Cuánto se aleja del pastor de esta oveja? 0,3. Una ovejita faldera para siempre. Porque ya no se aleja del pastor. Porque a veces nos han hablado mucho de éxito, el éxito. Pero ¿sabes cuál es el éxito de una oveja? Y esto me lo recuerdo mucho a mí, porque yo soy artista, el artisteo me gusta mucho, soy creativo, tengo ideas, quiero hacer esto, quiero hacer otro, me como el mundo todas las mañanas. Así estoy. Pero a Dios no le sorprende mi creatividad ni mi iniciativa. ¿Sabes lo que le sorprende a Dios? Una oveja que oye y le sigue. Una oveja que le oye y le sigue es una oveja que va a tener éxito. No en el sentido humano,
en el sentido divino. Una oveja que siga a Jesús allá a donde le lleve. Que seamos como esa oveja. Ahora, dice, pero cuando llegue a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo, que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y estos versículos, sí, amén, amén, pero estos versículos son muy complicados, porque aquí hay algunas preguntas que te voy a decir. ¿En el cielo puede haber más gozo del que hay? Es una pregunta trampa, la típica pregunta de predicador. Que digas lo que digas está mal. ¿Puede haber más gozo del que hay? Según este texto, sí. Es decir, el cielo no es un lugar de gozo estático, sino que el cielo es un lugar de gozo creciente. Es un gozo que va a crecer eternamente. Yo no me imagino eso. ¿Cómo va a ser? Una explosión de gozo constante. Y la razón de ese gozo creciente es un pecador que se arrepiente, comparado con 99 no supuestos justos, sino justos. Porque esas 99 ovejas en esta historia no eran fariseos. Los fariseos aparecerán en el hijo pródigo, en el hermano mayor, un poquito más adelante. Pero en esta historia, esas ovejas eran buenas, tan buenas que el pastor confía en que si las deja en el desierto no se van a perder, aunque estén solas. Son justas, no necesitan de arrepentimiento, pero en el cielo hay más gozo por esa oveja que por las 99. Y quiero que me sigas el hilo. Yo he sido profesor de música de niños pequeños unos cuantos años y siempre que tenía que decirles algo importante les decía, enchufaos el cerebro. Y ellos hacían clic. Entonces yo voy a decir lo mismo, enchufaos el cerebro y seguidme. Este texto está diciendo que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿no? Este texto está diciendo que en el cielo es un sinónimo de Dios. Que en Dios hay más alegría, hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Este texto está diciendo que en el Señor Él siente, percibe, tiene. Es difícil de hablar de Dios en estos conceptos, pero en Él hay más gozo cuando va a buscar a una oveja y la encuentra que teniendo todo el tiempo 99. Este texto está diciendo que en Él hay más gozo cuando salva a una oveja que teniendo en propiedad 99 todo el tiempo. Este texto está diciendo que en Él hay más gozo siendo el salvador de una oveja que siendo el Señor de 99. No me tires piedras todavía. Este texto está diciendo que Dios tiene más gozo siendo el Salvador que el Señor. Espera. Yo tengo una noticia. Es una noticia que no depende de tu opinión. Creas o no creas en Dios, yo quiero decirte que Jesús es el Señor. Eso no depende de ti. No, es que Jesús no es mi Señor. No, que tú creas que no es tu Señor es otra historia. Pero que Él es tu Señor, lo es. No es mi Señor, que no depende de ti. Que no es una opinión. Es que la tierra es plana. No es plana, es redonda, por mucho que tú pienses que es cuadrada. No sé si... tú quieres vivir en la mentira de que no es tu Señor. Está bien. Pero la verdad es que Él es el Señor. Y tu Señor. Y habrá un día, en Filipenses capítulo 2 dice que habrá un día que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y eso lo va a confesar toda lengua. Es decir, ¿las lenguas cristianas lo van a confesar o no? Hombre, las lenguas cristianas las primeras, faltaría más. Pero ¿y las lenguas budistas? ¿Lo van a confesar o no? Claro. ¿Y las lenguas musulmanas? Sí. ¿Y las hindús? Sí. ¿Y las ateas? Bueno, ya no serán tan ateas en ese momento, ¿no? ¿Y los agnósticos? ¿Y los del Madrid? Toda rodilla se doblará y toda lengua, porque Jesús es tu Señor. Si tú decides vivir en la mentira de que no lo es y comportarte como si no lo fuera, it's your problem. Es tu problema. Pero Jesús es el Señor de todos. Un día se demostrará. Pero una cosa, eso genera gozo. Ser el Señor de todo es gozoso. Imagínate a Dios desde la eternidad siendo el Señor de todo. Él es el Dios de los cielos, de los mares, de la tierra. ¿Cómo no va a ser el Señor de tu alma también? Él ya es tu Señor. Él es el Señor de todos y eso le da gozo. Pero no es el Salvador de todos. Aquel día se verá que Él es el Señor de todos, pero no el Salvador de todos.
¿Cuál es el último nombre de Dios que se nos reveló? ¿Sabes cuál? Jesús. Y Jesús viene del hebreo Yahshua. Yahshua. ¿Sabes qué significa eso? Jehová, el que salva. Ese es su nombre favorito. Él ya era el Señor antes de la cruz, pero en la cruz se convirtió en el Salvador de todo aquel que cree. ¿Sabes por qué Él fue a la cruz? Dice Hebreos, por el gozo puesto delante de Él. ¿Y sabes cuál era ese gozo puesto delante de Él? Tú. Porque Él ya era tu Señor, pero Él quería ser tu Salvador. Porque Él tiene más gozo siendo tu Salvador que siendo tu Señor. Yo trabajo para un Dios así. Yo trabajo para un Dios así. Y permíteme terminar con una parábola de mi propia vida que intenta explicar esto de qué significa que en Dios hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Porque Él ha venido a buscarte a ti esta mañana. Cuando yo tenía 6 años, vi un anuncio de televisión de un peluche, de un perro de peluche, igual alguno lo ha visto aquí, se llama Tristón. Era un perro de peluche llamado Tristón en los años 90. Y eran unos dibujos animados, era un peluche que te querían vender, y en los dibujos animados aparecía el perrito, tipo la dama de vagabundo, lo echaban de un restaurante y había un cocinero malo, gordo, feo, que lo echaba y no le daba de comer, y llovía, hacía frío y Tristón tiritaba, y había una voz en off que cantaba: no me quieren, me han dejado, no hay nadie que le quiera, Tristón solo quiere un amiguito, Tristón, ¿quién querrá salvar a Tristón? Y claro, yo estaba allí viendo la tele con 6 años, yo, corazón evangélico toda la vida, de la escuela dominical, y yo me puse a orar por Tristón. Y el Señor Jesús, por favor, salva a Tristón, si Tristón solo quiere un amiguito. Pero resulta que era el mes de diciembre. Y entonces yo, los publicistas no, yo tuve una gran idea en el mes de diciembre, dije, ya lo tengo. Voy a escribir una carta a los Reyes Magos para que me traigan a Tristón. Queridos Reyes Magos, quiero salvar a Tristón. ¿Y saben qué pasó el 6 de enero? Que Baltasar en persona me trajo a Tristón. Yo salvé a Tristón. Yo era el salvador de Tristón. Tristón era un perro gris con motas marrones, con las orejas así caídas, un perro pachón, con nariz, con sus ojitos. Yo era el señor de otros juguetes, pero solo era el salvador de Tristón. Y por eso era mi juguete favorito. Yo jugaba con él, jugaba fútbol con él, era la pelota. ¿Sí? Se le rompían las cosas, me encantaba verlo en la lavadora. Tutun, 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 tutun. Sí. Una vez jugué a David y Goliat y yo pillé a Tristón por la oreja, así, y lo lancé contra Goliat, que sería en este caso mi madre. Y cuando lo lancé me quedé con la oreja en la mano. Y a los 5 minutos tenés a Goliat cosiendo a Tristón. Sí, así era. Un día se le cayó la nariz y nunca más apareció, que es un perro sin nariz. No es nadie, se le fue la tinta de un ojo, pero era mi Tristón. ¿Y saben qué? Goliat me obligaba a hacer la cama con 7 años. Y el único peluche que yo ponía encima de la cama, el único juguete que yo ponía encima de la cama, ¿cuál era? Tristón. ¿Por qué? Porque yo lo había salvado. Yo era el dueño de otros juguetes, pero solo era el salvador de Tristón. Y yo ponía mi Tristón ahí. A los 8 años, cuando yo me hacía la cama, ¿qué peluche ponía encima de la cama? Tristón, porque yo lo había salvado. A los 9 años Goliat ya no me obligaba a hacer la cama, ya lo hacía yo por mi cuenta. Pero antes de ir al colegio, ¿qué peluche era el único que ponía encima de la cama? Tristón, porque yo lo había salvado. Y mis hermanos, cuando yo tenía 10 años, ¿qué peluche ponía encima de la cama? ¿Y con 11 años? ¿Y con 12 años? ¿Y con 15 años? ¿Y con 18 años? ¿Y con 20 años? ¿Y con 21 años? A los 22 años me pasó una cosa extraordinaria. Empecé a salir con mi primera novia. Y mi primera novia, tú sabes que los novios, aquí yo sé que hay algunos jóvenes, a los novios, esto es lo que voy a decir ahora, es ciencia, no es opinión, es ciencia. A mi primera, los novios hacen cosas muy raras y les pasan cosas químicas. Lo primero que le pasa a los que son novios es que al chico le sube la voz 3 tonos. 3, ni 2 ni 4, 3. Hola.
Y lo segundo que pasa es que inversamente proporcional al número de tonos que te sube la voz, te baja el coeficiente intelectual. 3. ¿Qué te pasa, tío? Bueno, y esto es así aquí en Valencia, en Perú, en Argentina, esto pasa en todas partes. Y... ¿por qué digo esto? Porque yo empecé a salir con mi novia y esta chica, por lo que fuera, a mí me regalaba peluches. Y una vez me regaló un Garfield. ¿Sabes quién es Garfield? Me regaló un Garfield. No estaba mal. Me regaló un gato, un peluche Garfield. Y yo todo le decía, todo hipócrita, ¿no? ¿Cómo me conoces? Pero por dentro decía, pero como mi Tristón. Otro día me regaló un osito blanco, me acuerdo todavía, un osito de peluche blanco, igual. Pero como mi Tristón. Y cuando llegaba a mi casa, con 23 años, ¿cuál era el único peluche que yo ponía encima de la cama? ¿Por qué? Objetivamente, ¿cuáles eran los peluches más bonitos? Los otros no, hermano, llevo predicando ya una hora. Tristón. ¿Vale? ¿Me entiende, verdad? ¿Qué valor tiene Tristón? El que yo le doy. El que yo le doy. Él no tiene valor en sí mismo, pero yo le doy valor porque soy Salvador. Ahora la historia se complica. Porque yo terminé casándome con aquella chica. Yo llevo casado con Geraldine 46 meses. La primera vez que aplauden, ¿saben qué hacen? A veces cuando comparto esto la gente se ríe. Digo, ¿por qué? Hay predicadores que dicen, llevo casado con mi esposa no sé cuánto tiempo y la gente, oh, qué bien, gloria a Dios. Y cuando lo digo yo se ríen, ja, ja, ja. No tiene sentido, ja, 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 ja. No sé por qué se ríen. Bueno, en cualquier caso, gracias por el aplauso, Dios os bendiga. Pero la buena cuestión es que cuando uno se casa, pasan cosas muy interesantes, ¿no? Y es que uno, en mi caso, uno tiene que dejar la casa de su padre e ir a fundar un nuevo hogar y a preparar una nueva morada, un nuevo lugar donde fundar una nueva familia. Y uno tiene que hacer una mudanza. ¿No? ¿Sí o no? Vale. Bueno, ¿a qué no sabes qué es lo único que yo permito que hoy esté en mi cama, aparte de mi mujer? ¿Quién? ¿Por qué? No te rías todavía. Porque la historia se pone más interesante. ¿Saben qué pasa? Es que encima mi mujer odia a Tristón. Alex, ¿qué hace ese perro feo? Ahí. Ese perro gris, antiguo, que no pega con las cortinas, ni con las sábanas. Alex me dice, ¿dónde está Garfield? Yo qué sé, ¿dónde está Garfield? Lo vendí, yo qué sé, lo que hice. Me da igual. ¿Qué importa Garfield si está triste? ¿Saben lo que hace? ¿Sabes lo que hace? Yo me voy mi semana, salgo de casa, denme apoyo moral. Salgo de mi casa a levantar el país, que bastante tenemos. Bueno, no soy un hombre de bien. Salgo de casa confiado de que no va a pasar nada. Y ella aprovecha, ¿y sabe qué hace? Pilla a Tristón de su sitio, y lo pone encima del armario. Y mi semana yo vuelvo a casa confiado de que Dios es amor. Y abro la puerta, y entro. Y yo, ya lo huelo. Ya huelo que algo está mal en la vida. Y cuando llego al cuarto, y yo veo aquello, yo veo la injusticia hecha carne, yo veo aquello. ¿Y saben qué hago?
agarro a Tristón del armario y lo pongo en su sitio, donde Dios dice, ¿eh? En el lado de su cama. Mis hermanos, ¿por qué estoy dispuesto a jugarme el matrimonio por Tristón? ¿Por qué? Porque yo lo salvé. Yo lo salvé. Y como el amor todo lo soporta, al final mi mujer ha terminado amando al Señor y a Tristón. Claro, que yo al final la puse entre la espada y la pared. Yo le dije, Geraldine, o los dos o ninguno. Porque además, él estaba antes. Tú viniste después. ¿Eh o no? ¿Eh o no? ¡Claro! Mis hermanos, mi mujer terminó amando a Tristón. Porque yo lo sabía. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esto? Y ya termino. La enseñanza de esto es que yo soy el Tristón de Dios. Y Él me da valor. No por lo que yo soy, sino porque Él me ama. Porque Él es mi Salvador. Y ¿saben qué? Un día habrá una boda. Y Él me va a llevar a su casa. Él me va a llevar. Y si esto no te motiva a servirle y a entregar toda tu vida a Él, ya no sé qué más decirte, porque es que Él es tu Salvador. Él es tu Señor. Él ha dado su vida por ti. Él dejó las 99, Él dejó el cielo entero para venir a buscarte a ti, a mí. No porque yo tenga valor en mí mismo, sino porque Él en su libertad absoluta decidió venir a por mí. Y eso cambió mi vida para siempre, cambió mi presente y cambió mi futuro. Porque es mi Salvador. Porque si Jesús es tu Salvador, Él cambia tu futuro. Aleluya. Permíteme cantar esta canción y vamos a pensar. Vamos a pensar. Vamos a hacer nuestras sus palabras. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pastor de los perdidos, amigo de enemigos, bálsamo al herido, mi sangre y mi latido. Suspiro por ti, yo suspiro por ti. Cuánto amor hizo falta para destruir mi error. Cuál poder fue capaz de hacerme ver mi condición. Mi Señor, solo tú viste en mí una razón. Y al morir derramaste eternidad al corazón. Créeme
invitarte a que te pongas de pie donde estás, que me acompañes y que adoremos a Dios, que respondamos a su palabra. Pastor de los perdidos, pastor de los perdidos, amigo de enemigos, amigo de enemigos, bálsamo al herido.